Muy buenas noches, familia Servid. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un feliz día, que hoy haya sido un día muy productivo para cada uno de ustedes. Qué rico tenerlos por acá conectados nuevamente con nosotros en las sesiones académicas. Por aquí hay una pregunta, antes pues de iniciar, por aquí hay una pregunta y nos dicen que qué pasó con el link de hace 8 días. Les cuento que nosotros siempre tenemos el mismo link. Para las personas que de pronto a veces no les llega ni nada, siempre va a ser el mismo link cada 8 días a las 7 de la noche, independientemente del tema que vamos a tratar o el profesional que esté. Entonces, para que ustedes también lo tengan presente, hemos estado conectados cada 8 días en esta cita a las 7 de la noche. Entonces, para que siempre pues lo tengan como presente, ay, no me lo mandaron hoy, yo no lo encuentro. Busquen el de la semana pasada o hace 2 semanas, siempre va a ser el mismo link. También, como les puse ahí en el chat, en el día de hoy vamos a estar con el doctor Eric, él es nuestro psiquiatra. Él va a estar hablando acerca del control como problema. Él me pidió el favor, yo les puse en el chat, que para esta sesión tuviéramos papel y lápiz, ¿cierto, doctor? Tuviéramos papel y lápiz porque, no sé, él va a tener una actividad con nosotros en este momento. Entonces, qué rico tenerlos acá, qué rico tenerlos conectados. Por ahí veo la cámara prendida de doña Ligia, qué rico doña Ligia tenerla por acá. ¿Cómo está? Que los invito para que prendan Gracias. todos. Los invito para que las personas que puedan prendan la cámara. Es muy agradable cuando los vemos a ustedes. A veces cuando no tenemos la cámara prendida nos asustamos porque pensamos que estamos hablando a, a un no sé, como a una pantalla ahí sola. Entonces es muy rico cuando están las cámaras prendidas porque nos sentimos como acompañados. Y la verdad es que aquí no es fácil estar hablando frente a la cámara a un computador. Entonces, si pueden, qué rico verlos, qué rico conocerlos. También cuando vayan a servir para uno saber más o menos quiénes son. Entonces, qué rico cuando prenden esa cámara. Bueno, sin más, vamos a darle paso al doctor Eric. Doctor, ¿cómo está? Para que iniciemos puntual y para que logremos terminar pues antes de las 8. Doctor, ¿cómo está? Hola, Ana, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Qué bueno que están ustedes acá como todos los miércoles conectados a esta hora, una hora que no siempre es del todo fácil para ustedes, ¿cierto? Pero pues que sin lugar a dudas, pues la idea de nosotros siempre es a ustedes darles un parte de educación al respecto de lo que sucede con sus pacientes, ¿cierto? O lo que también sucede como con ustedes en aspectos a nivel familiar y demás, pero también, ¿cierto? Y esto es un espacio que también queremos ocuparlo de una manera que sea sanadora o de que sea un aprendizaje para que ustedes puedan reflexionar qué es lo que ustedes hacen, ya no como familiar de paciente o ya no como la mamá de alguien o el papá de alguien, ¿cierto? Sino propiamente como persona, ¿cierto? Y de eso se trata precisamente esta charla que yo acabo de preparar, que identifiqué o que les estoy hablando como el control como problema. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ana, ¿me da habilitar para compartir, por favor? Sí, doctor, ya por acá, espéreme. Listo, doctor, ya. Listo, muy bien. Listo. Entonces, déjenme ver cuál es de todas estas. Listo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de esta situación y para eso les pedí que trajeran PIS, ¿cierto? Porque vamos a empezar esta primera sesión con unas preguntas, que esto quiero que ustedes lo hagan de manera personal, no quiero que nadie abra el micrófono, nadie tiene que ventilar nada, esto quiero que sea un ejercicio específicamente para ustedes. Y vamos a empezar con estas 4 primeros enunciados. Yo les estoy dando el primer enunciado y ustedes lo tienen que completar con la información que ustedes tengan de ustedes mismos. Primero,
Los pensamientos que yo quisiera controlar son. Luego, las emociones que yo quisiera controlar son la rabia, la ansiedad, el asco, ¿cierto? La frustración que siento cuando no tengo plata, el aburrimiento. ¿Qué emociones? Víscera, sentimiento, ¿cierto? Las sensaciones que quisiera controlar son, sensaciones se refiere a la percepción por los órganos de los sentidos. Esta taquicardia en el pecho que no me deja, este dolor de cabeza que no me deja, este dolor de aquí en el cuello, el cansancio físico que yo siento, ¿cierto? Estamos hablando de sensaciones corpóreas. Las sensaciones que quisiera controlar son, ¿cierto? Y finalmente, los recuerdos que quisiera controlar son, ¿cierto? ¿Cuáles recuerdos son los que ustedes quisieran controlar? Que se borraran de su mente, que no existieran, que nunca los tuvieran que volver a recordar. ¿Cuáles son los recuerdos que ustedes quisieran controlar? Anótenlos. Les voy a dar un minutico para que terminen ustedes de anotar esto. No tienen que hacer una autobiografía, no estamos en un cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? No, algo más sencillo, ¿cierto? Lo que se les venga en la mente. ¿Cuál pensamiento? ¿Cuáles emociones? ¿Cuáles sensaciones? ¿Y cuáles recuerdos ustedes quieren controlar? Muy bien. Ahora, siguientes preguntas. ¿Qué has hecho para controlar esos pensamientos? ¿Qué has hecho para controlar esas emociones? ¿Qué has hecho para controlar esas sensaciones? ¿Y qué has hecho para controlar esos recuerdos? No, para controlar esos pensamientos yo procuro pensar bonito, ¿no? Distraerme, ¿no? Yo procuro para esas emociones, ¿cierto? Guardármelas, no mostrarlas, pegarle a la pared, arrancarme el cabello. Para controlar esa emoción, grito. Para controlar esa emoción, esa sensación, salgo corriendo. Para controlar esa sensación, me la guardo. Para controlar esa sensación, voy y me duermo. Para controlar ese recuerdo, pienso en otra cosa bonita, le meto otro pensamiento, me distraigo, me pongo a tomar, me pongo me pongo a ver la televisión. ¿Qué has hecho para controlar esos pensamientos, esas emociones, esas sensaciones y esos recuerdos? Un minutico. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Cómo te ha funcionado? Eso que has hecho, ¿cierto? Para eso que has hecho, para tratar de controlar tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, tus sensaciones, ¿te ha servido?
¿Acabó eso con tus pensamientos y emociones negativas a largo plazo? ¿O eso que has hecho te ha conducido a una vida más plena y más feliz? El controlar tus emociones verdaderamente te ha servido a largo plazo. A lo mejor a muy corto plazo, bueno, yo no quiero recordar esto que para mí es muy doloroso y me pongo a beber. Me funciona, ¿ok? Y a largo plazo, ¿qué? Bien. Y entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el costo de tu control? El tema que tú hayas querido controlar, todas esas cosas que están dentro de ti, ¿cuál ha sido? Por estar tratando de controlar tus emociones, tus sentimientos, tus sensaciones y demás, ¿qué te has llevado entre las patas? ¿Qué te has llevado de calle también? ¿Cierto? ¿Cuál ha sido la consecuencia de esa búsqueda de control, de tus intentos de controlar justamente eso? Bien. Entonces, espero que esto, ya con solamente estas preguntas y esta reflexión que ustedes acaban de hacer, haya empezado a ser muy revelador. ¿Ustedes han llegado a jugar alguna vez con esto? ¿Con una trampa china? No, no, ¿Nunca han llegado a jugar con una de estas cosas? no, 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 doctor. Bueno, no, No, señor. doctor, para nada. el Nuevo. mecanismo de esto, hola, No, Es nunca. nuevo, es nuevo. ¿ok? El mecanismo que subyace a esta trampa china, ¿cierto? Es que uno mete el dedo mete el dedo en la trampa, ¿cierto? Mete los dedos así como está en la imagen, ¿cierto? Y cuál es como la manera lógica de salirse de la trampa china, sacar los dedos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La trampa china está diseñada de tal manera que al momento de que yo estoy tratando como de sacar los dedos, más me aprieta, ¿cierto? Y como más me aprieta, no solamente no me permite sacar los dedos, sino me empieza a doler muchísimo más. ¿Y le suena un poco eso parecido a lo que pasa a lo que pasa con el control? ¿Cierto? Eso es lo que yo quiero que ustedes observen de esta reflexión. Fíjense cómo nosotros hemos estado como bien acostumbrados al tema como de buscar siempre el control. Y tenemos muchos mensajes por parte de todos lados de que uno no debe llorar, de que uno no debe sentirse triste, que estar enojado uno se ve feo, que estar enojado es malo, que el que se enoja pierde, ¿cierto? Entonces tenemos una agenda de control ahí bien establecida y no nos podemos tanto observar cuál es el efecto que verdaderamente tiene el control por sobre nuestras vidas, ¿cierto? Que no solamente el control no nos sale, sino que ese control al momento que estamos tratando de controlar, como la trampa que les estoy diciendo, ¿cierto? Aprieta y duele, ¿cierto? No solamente me sigue causando lo mismo, sino que ahora me causa lo mismo y más dolor me termino generando,
¿cierto? Y todo esto, ¿por qué? Ustedes nunca van a ver a un perro sufriendo por las situaciones que a nosotros nos están sucediendo, ¿cierto? No van a ver nunca a un hámster preocupado por su mamá o preocupado por la salud como de sus hijos, nunca van a ver a un gato pensando a ver con qué plata va a poder pagar como su hipoteca, ¿cierto? Y eso tiene que ver con una situación como muy específica, que es nuestro lenguaje, ¿cierto? El lenguaje es la parte más evolucionada, o bueno, la característica más evolucionada que todos tenemos, ¿cierto? Un reptil, una lagartija, ¿cierto? De manera muy rudimentaria, pero ya tiene emociones, ya empieza a tener ciertas emociones, por lo menos miedo, ¿cierto? Y por eso salen corriendo. O sea, desde los animales más inferiores empezamos a tener emociones. Pero qué cosas nos hacen únicas o nos hicieron evolucionar de tal manera que somos la especie dominante en el planeta, precisamente que nosotros aprendimos a comunicarnos, ¿cierto? El lenguaje nos ha ayudado a todos a poder nombrar, ¿cierto? A poder nombrar las cosas, a poder tactarlas también a través como de nuestro pensamiento. Cuando digo tactarlas es darles como un tacto, ¿cierto? Y también, o sea, el lenguaje hay que tener en cuenta que surgió dentro del ser humano primero como una estrategia de sobrevivencia, ¿cierto? Era más ventajoso el hecho de que el otro me entendiera que ahí venía el león, ¿cierto? A que no me lo entendiera. Entonces el lenguaje inicialmente era una señal de alarma, ¿cierto? Así surgió primero el lenguaje como tal como nosotros y posteriormente aprendimos justamente a comunicarnos con todas las matices que así tenemos y como les digo, a nombrar toda una serie de cosas. Ya no solamente yo era el que yo estaba viendo, ¿cierto? Sino ahora que yo tengo un nombre, yo tengo unas características, yo tengo una funcionalidad y todo eso surgió gracias a esta característica que tenemos los seres humanos. Pero esto también nos trajo otra gran ventaja, ¿cierto? La conciencia. Y no solamente el tema de la conciencia, sino que también, así como con el lenguaje, puedo yo tactar a la otra persona o a las otras cosas que se encuentran por fuera de mí. También puedo tactar o puedo nombrar las situaciones que se encuentran dentro de mi experiencia interna y con ello poderles dar un nombre, poderles dar una sensación y poder catalogar eso como aversivo o placentero. Por ejemplo, un perro no se pone a pensar, ay, estoy sintiendo ansiedad, ay, como que me va a dar un ataque de pánico, ¿cierto? Cosa que los humanos sí hacemos gracias a nuestro lenguaje. Entonces, nosotros vivimos inmersos dentro de un contexto verbal. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, ¿cierto? Tiene una forma verbal. Y pensémoslo como nosotros nos enseñamos a saber lo que sentimos. Desde la infancia uno nace y un bebé no tiene ni la menor idea de qué sensaciones tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el niño? El niño siente una cosa, tiene una sensación horrible en el estómago, pero no sabe qué es el estómago, ¿cierto? Tiene una sensación de que se va a morir y entonces no sabe que está sintiendo, no sabe que está sintiendo ansiedad, no tiene características todavía como para poder pensar, ni tampoco como muchos recuerdos. Entonces, ¿qué hace? Reacciona, llora. Llega la madre, le da entonces como de comer y entonces el niño se calma y así aprende propiamente al niño a que a final de cuentas a través como de eso puede calmar esta ansiedad. Y así funcionamos durante el primer año como de nuestra vida. Seguimos creciendo, nuestro lenguaje se va desarrollando y entonces ¿cómo le enseñamos al niño? Papá, mamá, ¿cierto? Tita, ¿cierto? Bola, leche, ¿cierto? Entonces ya el niño ya sabe que la leche le quita esa sensación horrible que se llama hambre, ¿cierto?
Nosotros estamos constantemente retroalimentando al niño para que el niño también empiece a aprender cuál es como la experiencia interna que está precisamente viviendo. Entonces, vean cómo todo lo que vivimos está dentro de un mismo contexto verbal, ¿cierto? Y entonces, dentro de esta situación, el sufrimiento es comprendido y entendido justamente a través del lenguaje, y por eso también nosotros es necesario que sepamos el contexto socioverbal e histórico en el que se encuentra el individuo. Y esto puede sonar muy complicado, pero aquí viene otra pregunta. ¿Qué están viendo? Esta imagen, ¿qué está representando? ¿Qué se imaginan que esta imagen está representando? Ahora sí, llevan el micrófono. ¿Quién quiere hablar? Un padre Hola, y buenas un noches. hijo. Un padre, su hijo. Ok, perfecto. ¿Qué es ese Buenas cuadrito que noches. está allá arriba? Una ventana. Una Yo lo veo ventana. como Ok. si fuera una especie de espejo reflejo. Ok, una especie de espejo, reflejo. Muy bien, perfecto. O sea que es como una esquina, ¿cierto? Que están como esquinadito. ¿O qué es esa como raya así? ¿Qué significa eso? Es Lo que como está si al lado del estuvieran, papá y el hijo. es como si estuvieran fuera de una habitación, puede ser. Ajá, ajá, ok. Como que estuvieran en una habitación. Estamos viendo en perspectiva una habitación, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Un Sí, yo papá y un diría hijo, que o una persona mayor y una persona menor que está con una ventana y que están viendo en perspectiva una habitación. sí, ¿Ok? Por alguien dijo, yo diría, ¿qué? yo diría que sí, es como una habitación y la otra está vacía. Ok, perfecto. Muy bien, perfecto. Todos estamos viendo más o menos algo muy similar. Una habitación, una persona mayor, una persona menor, que a la parte de arriba hay como una especie de ventana, ¿cierto? Bueno, si yo les digo, ¿cierto? Que lo que está pasando, lo que está representando esta imagen, realmente son unas personas pasando hacia el río que van a lavar su ropa y que están pasando por un árbol. ¿Les suena? No, No, para ¿Cierto nada. que no? Bueno, No para si nada. nosotros, este es un experimento que se ha hecho precisamente en torno a la cuestión de la percepción, ¿cierto? En Occidente, todo mundo contestamos más o menos así. Un mayor, un menor, una ventanita y una habitación en perspectiva. Todos contestamos más o menos así en Occidente. Si nosotros nos vamos Doctor, a África, hola, yo quería decir, a mi percepción, cuando vi esa imagen, puede ser también como ese cuadrito arriba, como una persona dirigiendo una orquesta o ensayando como ese cuadrito, pues no sé, esa fue como mi percepción. muy bien, perfecto, está muy bien, está muy bien. ¿Listo? Pero vean que nadie dijo lo del árbol que le estoy diciendo y lo de la canasta de ropa. Si nosotros nos vamos a África, todos dicen que es una señora que lleva un canasto y un niño y que están pasando por enfrente de un árbol. Porque las mujeres de África Central, lavan su ropa todavía en el río y normalmente llevan un canasto. Y es una imagen común que ven todos los días. Y como en África es un clima seco, muchos árboles están secos. Y como es un suelo árido, entonces las raíces sobresalen del suelo. Entonces se ven como esto que ustedes están viendo. ¿Quién tiene la razón? ¿Nosotros o los africanos? ambos. Ambos, exactamente. Claro, cada quien Ambos, con su cultura, pues obviamente se... exactamente, ¿cierto? Depende entonces del contexto socioverbal en que el individuo está viviendo. Las mismas cosas que sufre, ¿cierto? Una persona de África no van a ser las mismas cosas que sufre una persona de Colombia, ¿cierto? La misma cuestión
por la que sufre un adolescente no va a ser la misma por la que sufre un adulto, ¿cierto? La misma cuestión por la que sufre una persona que nació en esta última generación, ¿cierto? De Internet y demás, no va a ser la misma de la generación que nació con la radio, ¿cierto? Todo depende del contexto socio-verbal. Pero, ¿cuál es el contexto socioverbal en torno a la cuestión como de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y demás? Como les dije, que los tenemos que controlar, ¿cierto? No pienses eso, ¿cierto? Ya deja de pensar en eso. No te preocupes. ¿Para qué te preocupas? ¿Te sirve para algo preocuparte, ¿cierto? Mira que te ves tan feo enojado, mira que, ya te vas a enojar, ¿cierto? Ay, ¿para qué te enojas? ¿Te sirve de algo que te enojes? ¿para qué te enojas? A ver, ¿por qué te enojas? ¿Cierto? O sea, ese es el lenguaje que todo el tiempo estamos mencionando, que debemos de controlar todas esas emociones que son a final de cuentas negativas, ¿cierto? Y debemos de exponer todas nuestras emociones que verdaderamente son positivas. Y la evitación no siempre es mala. El hecho como de controlarlos no siempre es malo. El problema está cuando nosotros, ¿cierto? Hay cosas que no podemos controlar, que no podemos cambiar y seguimos haciendo pataleta para seguir cambiándolos o para seguir controlándolos, ¿cierto? Y eso lo único a lo que nos lleva es todavía a muchísimo más sufrimiento. Y a eso lo llamamos evitación experiencial o explicación. Es experiencial, no experimental, perdón, ahí me equivoqué en el título, ¿cierto? Y eso lo podemos ver realmente en muchos trastornos, ¿cierto? Todo esto de manera inconsciente, no le estoy diciendo que la persona se ponga a pensar y a hacer estrategias, sino que esto se hace de una manera como tan inconsciente. Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, es a sabiendas de que puede pasar algo muy malo, estar haciendo un montón de estrategias para evitar que pase eso malo. Entonces, rumiando, pensando, no durmiendo, ¿cómo se llama? Preocupándose como para ver qué cosas son las que pueden salir mal, y aparte de que no hay una manera de poder saber si algo va a salir mal, sufro yo, ¿cierto? En la ansiedad social, que me vayan a humillar, que me vayan a ver mal, que me estén mirando, que me vayan a juzgar, y entonces termino haciendo yo, retirándome, aislándome, quitándome del medio, y muy posiblemente de todos modos termine juzgado y aparte de eso sufriendo porque estoy aislado. El obsesivo compulsivo, ¿cierto? Pensando en la situación catastrófica, en la situación que le genera mucho asco de una manera repetitiva y demás, y haciendo acciones para evitarlo, y eso no controla todo eso a largo plazo, provoca un poco de tranquilidad, pero otra vez duro y dale, y caemos en bucles, ¿cierto? Y quizás los temas más graves en donde lo podemos ver, esta situación de evitar la experiencia interna, de no poder contactar o no poder, o no sentir, no poder soportar eso que estoy sintiendo adentro, lo vemos, por ejemplo, en los trastornos de alimentación, en donde no puedo soportar yo la idea de llegar a subir de peso por distintas creencias que puedo yo tener, entonces trato de controlar mi ambiente para que al final de cuentas yo me sienta como más delgado. Y si bien lo logro en un momento corto, ¿cierto? No me va a funcionar a largo plazo y me gano un montón de sufrimiento. Y en las adicciones ni se diga, ¿cierto? Por ejemplo, estoy aburrido y si ustedes le preguntan, bueno, ¿y por qué empezaste a consumir marihuana? Para relajarme. ¿Relajarte de qué? ¿Cierto? Pues relajarme de esa experiencia interna que muchas veces ni siquiera sé que tengo, pero no lo sé, no lo puedo soportar, no lo puedo vivir, no me permito vivirla y entonces mejor lo libero a través de la mejor manera que hay como para evitar, que es el consumo de las adicciones. Y extremo, pues obviamente es la cuestión como del suicidio, la evitación extrema de la evitación interna. Pero entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que nos llevaron a querer controlar nuestros eventos privados, lo que nosotros estamos viviendo? Hay varias explicaciones. Número uno, porque el control nos funciona excelente en otras áreas de nuestra vida y aparte de eso se siente muy bien, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes también les pase, pero
uno de los placeres más fáciles que yo alcanzo a tener es manejar, ¿cierto? Para mí me parece una situación muy bacana tener el volante, ¿cierto? Tener el control de una máquina, avanzar, hasta estar haciendo los cambios, pedalear, rebasar, ¿cierto? Y sentir que uno tiene el control. O como cuando uno va montando bicicleta, ¿cierto? Que uno primero es con miedo, no sabe cómo mover bien las ruedas y de repente cuando se suelta, el júbilo es enorme porque estoy controlando yo una máquina y el control se siente muy bien, ¿cierto? Entonces queremos llevar esa sensación de control a muchas cosas de nuestra vida que no podemos controlar. También te han enseñado a que debes de controlar tus pensamientos y emociones y esto es lo típico. Mensajitos como este que yo saqué aquí de internet, ¿no? Como cuáles son las emociones negativas. Y ya el hecho de decir las negativas es que no se deben de sentir. Tienen un contexto horrible y entonces no debes de sentir duda, no debes de sentir depresión, no debes de sentir celos, no debes de sentir dolor, ¿cierto? No debes de sentir dolor. Controlar. Hay una literatura común de libros de autoayuda que nos hablan de controlar constantemente nuestras emociones, como las emociones tóxicas. Imagínense llegar hasta este punto de hablarlo como tóxico, ¿cierto? También porque nuestra historia de crecimiento fue ver que nuestros mayores eran así, estoicos, super papás, que siempre estaban controlados, que era, no, yo veía a mi papá y que berriondo, tan más teso, o sea, todo el tiempo ahí trabajando, dándole duro, dándole al machete, y sí, de repente se enojaba como buen hombre que era, como buen campesino que era y demás, se tenía que enojar, pero no pasaba más nada, tenía su carácter y ya, ¿cierto? Pero a la medida que vamos creciendo, vamos observando que realmente papá no era quizás un ejemplo tan adecuado de regulación emocional, ¿cierto? Que vamos viendo que mamá quizás de cierta manera no era tampoco un ejemplo tan claro de que todo el tiempo estaba como tan regulada, pero esa imagen nos crearon de cuando éramos niños, ¿cierto? Esta es, yo creo, la más pesada, sobre todo para la situación de los jóvenes. De que tenemos un montón de mensajes, ¿cierto? De que la salud y la felicidad depende de que no vivamos experiencias negativas, ¿cierto? Entonces el hecho como de obtener un montón de cosas para no aburrirnos, para no sentirnos tristes, para llegar a un ideal de éxito, que el tener ideal de éxito es tener mucha plata, es tener muchas mujeres, es ser la mujer más bella, entonces por eso me termino operando para que yo me pueda ver bella, para que todo el mundo me empieza a ver bella, controlar a raíz de todos estos mensajes que estamos teniendo. Y también porque el control de los pensamientos y de las emociones funciona a final de cuentas también a corto plazo. Y aquí yo les quiero poner una metáfora, ¿cierto? Imagínense ustedes, ¿cierto? Que es su fiesta de cumpleaños y se ponen muy contentos de que van a cumplir años y dicen, listo, entonces yo voy a tirar la casa por la ventana y entonces voy a invitar a todo el mundo. Todo el mundo está invitado a mi casa, ¿listo? Pues llega la fiesta, hacen los preparativos, ¿cierto? Todo bien bonito y llega bastante gente, ¿no? Pero ustedes hicieron unos muy buenos preparativos y la gente se la está pasando chévere, ponen la musiquita, la comida, bien, ¿cierto? Pero, sorpresa, ¿cierto? Ustedes dijeron que todo mundo estaba invitado y entonces se les había olvidado, ¿cierto? Que dentro de todo ese mundo estaba ese vecino cansón que de repente huele mal, que de repente se ve feo, que de repente eructa, que de repente hace un montón de cosas inapropiadas, ¿cierto? Y entonces se les cuela a la fiesta, ¿cierto? Y entonces como se les cuela a la fiesta, empieza a molestar a los otros invitados. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con este vecino? Reconvenirlo.
hágase para allá, ¿cierto? Lárguese de aquí. No, reconvenirlo, separarlo y tratar de explicarle lo que pasa, lo que puede pasar si sigue en la situación. Ok, perfecto, muy bien, listo. Adelante, Ileana. Hola, buenas noches a todos. No, yo pienso Ujú. que, ¿me están escuchando? Sí. Sí, Sí, yo pienso que como llevarlo con mañita, ajá, porque yo pienso que si se le habla así en otro tonito, se tira a la fiesta, ok, eso es, perfecto, busca muy bien. problema y se tira a la fiesta, entonces mejor tenerlo así como por las buenitas y como para que se esté calmadito por allá apartadito, sí, sí. Bueno, muy bien. Yo ahorita voy a tomar eso que acaba de decir Ileana. Espérenme para seguir con el cuentico. Corren a este individuo, lo sacan de la fiesta, pero ustedes dijeron que ¿cómo se llama? Que pues todo el mundo estaba invitado. Y este vecino se les cuela por la parte de atrás de su casa, por su jardín. ¿Qué van a hacer? No pararle bolas. No pararle bolas, ¿cierto? Pero empieza a molestar a los demás. Se empieza como a controlarlo, a decirle que se comporte de una manera diferente, se empieza como Eso a es. coaccionarlo. Compórtate, contrólate, ¿cierto? No estés jodiendo tanto, sino te corro. Lo corren. Y ustedes están decididos a no dejarlo entrar. ¿Qué tienen que hacer para no dejarlo entrar? Cerrar bien las Cerrar la puertas. puerta. Cerrar la puerta y se les vuelve a colar por una ventana, ¿cierto? Entonces, voy y los vuelvo y los saco y luego ustedes, ¿qué tienen que hacer? Para que no se vuelva a colar. Llamar a la policía. Llamo a la policía y se está metiendo y demás, sí, luego vamos. Y se les vuelve a colar. A lo último, acabar con la fiesta. Exactamente. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasó con la fiesta? ¿Cuál va a ser su papel con la fiesta por el hecho de que ustedes están controlando a este individuo? La fiesta pasa a un segundo plano ya. Exactamente, ¿cierto? Y un factor que ustedes querían festejar de su cumpleaños, ¿cierto? Justamente termina fuera de, por el hecho de que ustedes estaban tratando de controlar, ¿cierto? Tomemos el ejemplo que había dicho Ileana, ¿cierto? ¿Qué pasa si no le paramos bolas? Seguramente va a molestar a mucha gente. Seguramente va a haber quien a final de cuentas le esté diciendo como sus cosas, ¿cierto? Pero ¿no estarán disfrutando ustedes su fiesta? No de la manera que ustedes quisieran, pero ¿no estarían disfrutando ustedes su fiesta? Erika, ¿qué me quería decir? Buenas noches para todos. Hola. No, pues yo pienso que si al personaje no se le para bolas, pues de todas maneras nosotros estamos en la fiesta, ¿cierto? Pero no vamos a estar o sea, no vamos a estar disfrutando de lo que estamos haciendo. Entonces, de igual manera, hay que prestarle atención a ese problema que él está causando. Eso es, muy bien. Aceptar que está él ahí. Ver cómo podemos minimizar los daños. Pero si yo trato excesivamente el control, también me pierdo la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? Y esto es una disposición distinta, ¿cierto? A la evitación solamente de la emoción, que es lo que llamamos aceptación, ¿cierto? ¿Cómo así que yo voy a aceptar a este individuo y demás en este sentido? Bueno, aceptación no es ciertas cosas. ¿Qué no es aceptar? Resignarse, ¿cierto? Es decir, yo no les voy a decir que ustedes acepten y vivan el abuso o aceptan y vivan que su pareja es un maltratador o que aceptan y vivan que les pasó, que
que acepten esa situación que les pasó tan traumática en su vida. No, son cosas que a final de cuentas duelen, lastiman y demás en cuanto a ese sentido, sino que se trata de aceptar que estoy sufriendo, ¿cierto? Aceptar tampoco es querer. No es como que quiero yo aceptar, entonces no, ¿cierto? La aceptación es una cosa distinta, ¿cierto? La aceptación no es hacerlo a medias, ¿cierto? Ni tampoco es intentarlo. Y otro ejercicio que les voy a poner, ¿cierto? Prendan sus cámaras y quiero que me muestren cómo intentan ustedes coger el lapicero, ¿cierto? ¿Cómo intentan ustedes coger el lapicero? ¿Cómo es intentar coger el lapicero? No, no, Hernán, no. ¿Quién más me quiere mostrar cómo es intentar? No, no, así no es. ¿Quién más me quiere mostrar cómo es intentar coger el lapicero? No, no, John, no, eso no es intentar coger el lapicero, porque ustedes están cogiendo el lapicero, no están intentando coger el lapicero, están cogiendo el lapicero. ¿Es cogerlo para escribir o solamente agarrar el lapicero de la mesa? No, yo les dije intentaran coger, que intentaran coger. Ah, bueno, entonces, y todos están cogiendo el lapicero. Eso no es intentar coger el lapicero, están cogiendo el lapicero. O sea, intentar no es nada, ¿cierto? O es o no es, ¿cierto? O es o no es. Y aceptar va en lo mismo. ¿Hola? Así. ¿Hola? Intentar cogerlo es así. Aparentemente, y sin embargo lo están cogiendo, ¿cierto? No, intentar esto es Pues, simplemente, hacer no la es cogerlo, mano, sino hacer el intento, pero no Exactamente. cogerlo. Pero entonces no lo están cogiendo, exactamente, ¿cierto? Bueno, entonces aceptar no es intentar, porque vean que cuando lo intentan, no llegan a cogerlo, ¿cierto? No llegan a aceptarlo, ¿cierto? Tampoco es engañarse a sí mismo. Tampoco es decir, ya lo acepté, ya lo olvidé, ¿cierto? Tampoco es estar dispuesto totalmente en absoluto. La aceptación no es un tema sencillo y es un tema en donde uno tiene que jugarle de una manera distinta a como normalmente hemos estado jugando a lo largo como de toda nuestra vida, ¿cierto? Tratando como de controlar. Ni tampoco es aceptar los hechos externos, como les decía, a su pareja como maltratador, a su pareja o a las cosas traumáticas que le sucedieron o a las situaciones de los hechos que ustedes les llegaron a pasar. Entonces, ¿qué es aceptar? Aceptar es el hecho de que uno sufre, de que la vida tiene una cuota de sufrimiento, ¿cierto? De que nuestro lenguaje, nosotros vivimos inmersos dentro de un tema del lenguaje, ¿cierto? Y nuestro lenguaje nos trae muy bonitas cosas. Ay, qué bonito niño. Ay, qué rica arepa, ¿cierto? Ay, qué bonito que me estás abrazando. Todo eso es lenguaje, ¿cierto? Pero también nuestro lenguaje tiene la otra cara, ¿cierto? Que es la cara también que nos hace contactar con el sufrimiento. Entonces, aceptar que uno sufre y aceptar que el sufrimiento también es universal. Tanto tú sufres como yo sufro, como todos llegamos a tener una cuota de sufrimiento. También es aceptar que el control ha sido una estrategia que en muchas cosas nos puede haber ayudado, pero que en estas situaciones que nosotros tanto hemos estado intentando controlar, no nos ha ayudado, ¿cierto? Y también aceptar es los recuerdos dolorosos, ¿cierto? No se trata de aceptar el hecho de que está bien lo que me pasó, no, ¿cierto? No significa que lo que me pasó estuvo bonito y ya pasó, sino que es aceptar que esos recuerdos duelen, pero que esos recuerdos no los puedo cambiar porque fue algo que ya pasó, que eso es lo que hablo aquí de lo incambiable del pasado. Y también algo que es importante aceptar, es aceptar que cambiar y aceptar implica miedo, da miedo, porque es una disposición muy distinta de ¿cómo voy a dejar de controlar mis pensamientos? Tengo que dejar mi pensamiento ahí presente, tengo que dejar esta emoción ahí presente, tengo que dejar este recuerdo ahí presente. Posiblemente lo sea así.
Y en este sentido, yo quiero enseñarles un poco cómo es ese hecho de aceptar. Y para eso les pido yo que ustedes bajen las manitas, pónganse bien enfrente como de la cámara, pónganse en una disposición como para poder escuchar, como para poder relajarse, bien sentados en su silla, ¿cierto? Y les voy a pedir que todo mundo apague sus micrófonos, todo el mundo lo tiene ahí apagado y está muy bien, ¿listo? Y entonces les voy a pedir que por favor cierren sus ojos. Ahora no tengo mi juguetito, no tengo mi cuenco, pero vamos a hacerlo sin cuenco. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos, ¿listo? Y yo les voy a pedir que traten solamente de ponerme atención a mí en lo que yo les estoy diciendo y en lo que yo les pida que pongan atención. En disposición todos ustedes de escucha, con los ojos cerrados, les voy a pedir que ustedes inhalen, metan aire, exhalen, sacamos el aire, inhalen, metemos el aire, sacamos el aire, metemos el aire, sacamos el aire. Eso es. Metemos el aire, sacamos el aire. Eso es. Ahora, lo que quiero que hagan es que traigan a su mente ese recuerdo y con ese recuerdo, esa sensación, ¿cierto? Y con esa sensación, esa emoción y esos pensamientos que tuvieron al momento de que ustedes aceptaron que su familiar tenía un problema, ¿cierto? Y para nuestros pacientes, que recuerden ese momento en el que resultaron internados con nosotros. Traigan a la mente ese recuerdo y no hagan nada con él. Solo tráiganlo a la mente, tráiganlo al pensamiento, traigan esa sensación y traigan ese recuerdo que duele, pero que no les puede hacer ningún daño. Recuerden cómo se sintieron cuando aceptaron que su familiar tenía un problema, cuando se enteraron que su familiar tenía un problema, ¿cierto? Que su familiar necesitaba ayuda. O cuando ustedes pacientes se vieron internados por primera vez con nosotros, ¿no? Y no hagan nada con eso. Ahora, lo que les voy a pedir es que pongan su mano derecha a la altura de su corazón. Y quiero que ustedes sientan el latido de su corazón, ¿cierto? Sientan el latido de su corazón con su mano y no hagan más nada que volver a sentir ese dolor que ustedes sintieron en ese momento. Sin luchar con él. Dejémoslo sentir. Dejémoslo vivir. Vivamos ese dolor que nos causó ese momento. Y ahora les voy a pedir que metan aire y saquen el aire. Metan el aire y saquen el aire. Y mientras meto aire, saco el aire. Mientras meto el aire, pienso en todo lo que he crecido, en todo lo que ese dolor me ha enseñado,
en todo lo que esa mala experiencia me ha traído de bueno. Y al momento de que exhalo, saco ese dolor con el aire que sale de mi cuerpo. Inhalo y pienso en todo lo bueno que me ha traído sentir ese dolor. Y saco el aire, ¿cierto? Sacando el dolor de mi cuerpo. Meto el aire, saco el aire, meto el aire y voy sintiendo que cada día soy más fuerte, cada día soy más sabio, que ese dolor que he tenido me ha enseñado mucho, que ese dolor que he tenido me ha ayudado a salir adelante, que ese dolor me tiene caminando y que está bien sentir. Pero así como está bien sentir, lo saco de mi cuerpo. Inhalo. Exhalo. Y ahora me voy a disponer a despedirme de esta emoción que tengo bien guardada, que me ha enseñado tanto y que ahora me permití sentir, ¿cierto? Pongo mis dos manos sobre mi pecho, pongo mis dos manos sobre mi pecho y doy una respiración profunda. Inhalo. Exhalo. Fuerte. Y cuando exhalo, me siento más calmado. Inhalo. Oxigeno mi cuerpo. Exhalo. Y se va el dolor y me siento más calmado. Inhalo. Y exhalo. Bajo mis manitos y abro mis ojos. Les agradezco a todos que se hayan permitido sentir, que hayan permitido aceptar lo que no puede ser cambiado, esos recuerdos que son dolorosos, no pueden ser cambiados, esas situaciones que pasaron no pueden ser cambiadas, ¿cierto? Pero podemos disponernos a hacerlo de otra manera a través de la aceptación. La aceptación no va a ser propiamente, ¿cierto?, lo que nos va directamente a sanar, pero definitivamente es un paso fundamental. ¿Listo? Espero que esta sesión haya sido de su provecho. No sé si alguien quiere hablar, alguien quisiera hacer algún comentario. Doctor, Liliana Vanegas tiene la mano levantada. ¿Cómo le parece? Adelante, Liliana. Doctor, eso que usted hablaba de la aceptación, pues en el caso de nosotros ya lo tomamos y lo aceptamos y estamos felices de haberlo aceptado. Porque el hecho de haberlo aceptado es lo que nos está llevando a la solución. Ya lo aceptamos, lo asumimos y estamos trabajando en ello. De hecho, tenemos a la niña Iliana aquí con nosotros, le dieron salida por 8 días y estamos maravillados con el cambio que la niña ha tenido. Nos sentimos tan agradecidos con ustedes, por Dios y con ustedes, porque aceptamos, asumimos y estamos trabajando en ello y vemos la solución, la vemos muy cerquita. Muy bien, excelente, excelente. Muchas gracias, esa es la idea. Y eso es lo que quiero yo que ustedes a final de cuentas lo acepten.
pudieran haber controlado ese dolor evitando, diciendo no pasa nada con la niña, no sucede nada, y acercarse directamente a decir, tiene un problema, ¿cierto? Es que, no sé, se siente tan mal que ha querido terminar con su vida. El aceptar eso es tremendamente difícil, pero vean cómo ha sido un primer paso para una sanación, ¿cierto? Señor, Muy bien, así es. muchas gracias. Muchas gracias, A Viviana. usted, a usted. Bueno, don Hernán, adelante. Sí, llegamos a la conclusión de que eso es un caminar para todos, tanto como para la familia como para el paciente, ¿cierto? Y aprendemos todos. Esto es no una escuela, es una universidad. Entonces tenemos que aprender a descubrirnos nosotros, porque no solamente Andrés está equivocado, sino que también nosotros posiblemente hemos tenido también errores. Y gracias a ustedes, a estas charlas han sido de gran motivación y de crecimiento. Les agradezco mucho. Con todo gusto, don Hernán. Y eso también es bien difícil, aceptar que uno se equivocó, que uno cometió errores. Pero eso es otra cosa que yo les quiero también dejar en enseñanza, ¿cierto? Cuando se comete el error, no cuando se hace, sino cuando uno se planta en el tiempo presente, voltea atrás y dice, pues pucha, la embarré, ¿cierto? En el momento en el que uno estaba haciendo las cosas, definitivamente las estaba tratando de hacer con lo que tenía, con lo que podía y con lo mejor que podía, hacer. Tal vez no fue lo mejor ahora que lo podemos llegar a observar, pero en ese momento no lo podían ustedes observar. Y el aceptar eso también es otro paso a nuestra sanación como padres, como hermanos, como hijos, como personas. ¿Listo? Muchas gracias, don Hernán. ¿Listo? Pues un último comentario. No sé si alguien quiera hablar. Les agradezco a todos sus comentarios, ¿cierto? Aquí me pregunta si es el control una solución al problema. No, justamente es la parte contraria. El control nos puede ayudar a muchas cosas como en la vida, pero es importante que pues aprendamos a distinguir cuáles son las cosas que nosotros estamos tratando de controlar, que no pueden ser controladas, y ese control si verdaderamente nos ha traído o no alguna experiencia buena o de que ha hecho nuestra vida un tanto más plena, ¿cierto? No sé, ¿algún otro comentario? Ligia, adelante. Doctor Eri, muchas gracias por la experiencia. Realmente excelente, de verdad. Muchísimas gracias porque realmente una experiencia muy bonita y hacer consciente eso que nos ha generado tristeza, frustración, y creo que es aceptar, digamos, es pasar por esa experiencia, todo lo que nos ha generado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ligia. Espero que esto sí haya sido de provecho para todos. Y terminamos con Ana, quien quiere comentarnos algo. Sí, doctor. Estuve aquí pendiente de su charla todo este tiempo y la verdad, les quiero decir que yo he aprendido también muchísimo en estas jornadas académicas. Y más porque estos temas no solo ustedes como familia, sino también a uno como persona, como colaborador. A pesar de que uno trabaja en servicio, uno no deja de ser persona y de tener diversas situaciones como tal personal. Nos ayuda mucho a aceptar y a reconocer. Y yo creo que estos espacios donde nosotros entendamos esto y lo comprendamos, nos ayudan muchísimo al manejo de nuestras emociones, porque son necesarios tanto para nuestro ámbito laboral, personal, para todo. Entonces no es que no todos, solamente yo tengo problemas, todos poseemos problemas, pero el aceptarlos, reconocerlos y el saberlos manejar, creo que mejora en un 100% nuestra salud mental. Entonces, doctor, muchísimas gracias porque siempre estoy aprendiendo, siempre estoy como aquí pendiente y realmente me conecté con la charla y le agradezco. Muchísimas gracias. Es usted un crack en este tema de salud mental y me alegro muchísimo que esté en nuestra institución. Realmente qué alegría. Y yo sé que hay muchas familias acá
piensan lo mismo, porque estos espacios académicos nos ayudan muchísimo para nuestro manejo total de las emociones y este tipo de cosas son muy necesarias y son muy prácticas. Muchísimas gracias, doctor. Con todo gusto, Ana, y con todo gusto para todos ustedes, el hecho de que esto no solamente sea una situación de enseñanza académica, sino sea una situación también de enseñanza para ustedes, como persona. ¿Listo? Si alguien está interesado en este tema que les estoy mencionando y el anterior que también les había dicho, de la difusión del tema de cómo también nos centramos tan demasiado en nuestros pensamientos, que eso también nos termina jugando tanto sufrimiento, ¿cierto? Les recomiendo el libro Sal de tu mente, entra en tu vida, de Stephen Hayes. O sea, lo encuentran así: Sal de tu mente, entra en tu vida. Lo pueden encontrar electrónico, ¿cierto? Lo pueden en una búsqueda ahí por internet, o también lo pueden encontrar también en librerías. ¿Listo? Podemos hacer algo, doctor. Para si se encuentra electrónico, yo mañana no voy a estar en la institución, pero el viernes trato de mandárselos al número del celular que tenemos agregado para que les llegue y para que lo lean. ¿Listo? Listo, y si ¿Cierto? no, me escriben y se lo hacemos llegar. Yo me comprometo como eso. Exactamente. Bueno, muy bien. Pues a todos, muchas gracias. Espero que pasen una buena noche con esta sensación de paz que ustedes se ganaron por el hecho de aceptarse a sentir, ¿cierto? Eso es como algo invaluable. Pasen una muy buena noche. Saludos a todos nuestros pacientes como siempre. Nos vemos el próximo miércoles con un tema de terapia familiar. Ya les diremos a su tiempo qué vamos a hablar, pero va a hablar nuestra trabajadora social, Claribel Quintero. ¿Listo? Gracias, doctor.